Buenas tardes, me, me llamo Carlos Neel y voy a presentar lo que es código de Manchester y Manchester diferencial. Introducción. La codificación de Manchester es una técnica de modulación de datos que puede ser utilizado en muchas situaciones, pero particularmente útil en transferencia de datos binarios en base a señales analógicas, RFC, ópticos, señales digitales de alta velocidad digital o de larga distancia. Código de Manchester, también denominada codificación bifacial, es un método de codificación eléctrica de una señal binaria en el que cada tiempo de bit hay una transición entre dos niveles de señal. La codificación de Manchester de una manera sencilla y eficaz para mejorar la comunicación digital para la alta velocidad o inalámbrico. Es una técnica de modulación de datos que puede ser utilizado en muchas situaciones, pero es particularmente útil en la transferencia de datos binarios en base a las señales analógicas, RF, óptico, señal digital de alta velocidad o de larga distancia. Ejemplo, las señales de datos y de reloj se combinan en una sola que autosincroniza el flujo de datos. Cada bit codificado contiene una transición en la mitad de intervalo de duración de los bits. Una transición de negativo a positivo representa un 1 y una transición de positivo a negativo representa un 0. Los códigos de Manchester tienen una transición en la mitad del periodo de cada bit. Cuando se obtiene bits iguales y consecutivos, se produce una transición al inicio del segundo bit, lo cual no es tenida en cuenta por el receptor al momento de codificar. Solo las transiciones separadas uniformemente en el tiempo son las que son consideradas por el receptor. Hay algunas transiciones que no ocurren a mitad de bit. Estas transiciones no llevan información útil y solo se usa para colocar la señal en el siguiente estado donde se llevará a cabo la siguiente transición. Aunque esto permite a la señal autosincronizarse, en realidad lo que hace es doblar el requerimiento de ancho de banda en comparación con otros códigos, como por ejemplo el código NRZ. Ventajas. Prueba una forma simple de codificar secuencias de bit. Nos asegura que la componente continua de las señales es cero. Si se emplea valores positivos y negativos para representar los niveles de la señal, haciendo más fácil la regeneración de la señal y evitando la pérdida de energía de las señales y detención de retardos. Las desventajas es que consume el doble de ancho de banda que una transición asíncrona. El esquema diferencial requiere un equipo más sofisticado. Ahora, lo que es Manchester diferencial. Es un método de codificación de datos en los que los datos y la señal de reloj están combinados para formar un único flujo de datos autosincronizable. Es una variación puesta que en ella un bit de valor 1 se indica para la ausencia de transición al inicio del intervalo, mientras que un bit 0 se indica por la presencia de una transición en el inicio, existiendo siempre una transición en el centro del intervalo. Sus características son que se usa presencia o ausencia de transiciones para indicar el valor analógico. Se representa la representación de los bits. De hecho, en Manchester diferencial se basa en la verificación de las transiciones al comienzo del intervalo. La presencia de uno de estos, ya sea alto, bajo o alto, identifica un valor. La falta de transición en su lugar, continuidad la de la señal indicando el valor opuesto. Sus características. La codificación de Manchester diferencial, también CDP, Conditional Depace Encoding, es un método de codificación de datos en los que los datos y la señal de reloj están combinados para formar un único flujo de datos autosincronizable. Es un método de codificación diferencial que se usa
la presencia o ausencia de transiciones para indicar el valor lógico. Un bit 1 se indica haciendo la primera mitad de la señal igual a la última mitad del bit anterior, es decir, sin transición al principio del bit. Un bit 0 se indica haciendo la primera mitad de la señal contraria a la última mitad del último bit, es decir, con una transición al principio del bit. En la mitad del bit hay siempre una transición, ya sea high hacia low o viceversa. Una configuración inversa es posible y no habría ninguna desventaja en su uso. Ventajas: detectar transiciones es a menudo menos propenso a errores que comparar con tierra en un entorno ruidoso. La presencia de transiciones es importante, pero no la polaridad. La codificación diferencial funcionará exactamente igual si la señal es invertida, cables intercambiados. Desventaja: consume el doble de ancho de banda que una transición asíncrona. En la conclusión, sería que la diferencia de Manchester es un sistema de representación de datos derivado de la codificación de Manchester, utilizando principalmente en el intervalo de información entre ciertas categorías de redes informáticas. Este sistema de codificación de datos, como el Manchester, está diseñado para sincronizarse independientemente con el reloj del sistema, ya que cada bit se transmite dentro de un rango predefinido. También durante este intervalo hay la presencia de al menos una transición de intervalo medio, excepto en los casos de señales fuera de codificación.